Hola a todos, bienvenidos a esta nueva aventura por la provincia de Coclé en los ya reconocidos Chorros de Olá, en el interior de Panamá, siendo esta unas cascadas bellísimas con paisajes agrestes, acantilados, bosques y piedras enormes, perfecto para bañarse y hacer fotografía, y por supuesto disfrutar en familia. Que si vienes de Ciudad de Panamá te tomará unas 3 horas en auto en el distrito de Natá, desde la Interamericana al desvío que va a Churube y Olá, ahí giras a la derecha. Pero antes de llegar al pueblo, aproximadamente unos 10 minutos encontrarás el aviso que dice Los Chorros y Nuestro Amo, como viste en las imágenes anteriormente. También debes girar nuevamente hacia la derecha, hacia la comunidad de Los Chorros. Que como recordarán para nuestros seguidores que ven nuestros videos en este canal, pasamos varios días por la zona y pasamos ayer la noche en la cima de los Picachos de Olá, a tan solo 20 minutos de allí. Hoy bajamos a explorar estas cascadas. Les comparto estas increíbles imágenes de los Picachos de Olá y los invitamos a ver el video completo acá en Naturaviva Explorer. Y después de disfrutar estas hermosas imágenes de los Picachos de Olá, retomamos nuestra aventura hacia la comunidad de Los Chorros, el cual la carretera se nos va acabando la asfaltada y empieza una destapada, pero en bastante buen estado para cualquier auto. Después llegamos a la última casa donde estacionamos el auto y lo dejamos seguro. Pagamos $3 donde el señor Pedro Calderón, que muy amablemente nos sirvió de guía, el cual le cancelamos $20 por acompañarnos y visitar todas las cascadas. Los Chorros de Olá son uno de los sitios más representativos del distrito, con majestuosas caídas de agua cristalinas que se pueden vislumbrar incluso desde la vía interamericana. Visitar este lugar es vivir una experiencia inolvidable. El paisaje es increíble, podrás apreciar fácilmente las diferentes tonalidades de verde pintadas en el agua. Si te aventuras aún más encontrarás una cueva detrás de la cascada grande, a unos 25 metros de la base que la veremos más adelante. En nuestro caso, como estábamos en verano, el caudal es bajo, pero los pozos son súper cristalinos, con su agua muy limpia en comparación con épocas de lluvia que se pone algo oscura y marrón. En lo personal recomendamos contratar al señor Pedro Calderón o algún otro guía, porque el sendero no está bien señalizado, y sin guía no es tan fácil encontrar la ruta hacia la segunda cascada, incluso a la tercera, o sea la más alta. El sendero es accidentado con pequeños acantilados y debes tener cuidado ya que el borde del río hay bastantes abismos altos. Un conocedor del terreno te ayuda y te advierte dónde caminar y dónde poner más cuidado en la ruta. Los Chorros de Olá son producto de una depresión geográfica en donde se fraccionó la tierra creando así el curso del río El Caño, en el cual estas 3 hermosas cascadas caen. Como puedes ver en la montaña parece partida completamente por la mitad. Uno de los chorros más altos registrados de Panamá y con agua todo el año, a una altura de 250 metros sobre el nivel del mar, con una caída de agua de aproximadamente más de 50 metros de altura. Como siempre, intentando darles buenas recomendaciones que llevar, lleven zapatos especiales para senderismo con suela antideslizante, lleven ropa ligera porque hace bastante calor y que sea secado rápido ya que se suda bastante en la ruta. También ayuda a no llevar tanto peso. Como les dije hace poco, lleven al menos 3 litros de agua, protector solar, repelente de insectos y sombrero.
Recuerda que también puedes bañarte en cualquiera de las piscinas naturales que se forman en la cuenca del río. El agua es fresca y no es nada fría. Y por fin llegamos hasta la cascada más alta de los Chorros de Olá, el cual es imponente ver esas enormes rocas y lo alto del acantilado y la caída de agua que te deja realmente en silencio. Con un paisaje agreste, intimidante, pero solo estar allí te sientes como en un documental cuando se formó el planeta Tierra. Se ve que es un paisaje muy antiguo. Tanto los Chorros de Olá como los Picachos de Olá son una zona con un potencial turístico increíble, que debemos todos darlos a conocer para que estas comunidades prosperen con un turismo sustentable y ojalá ecológico, ya que no todo el mundo conoce estos santuarios. Ayúdanos a difundir para que más gente buena y amante de la naturaleza venga y conozca estos lugares. Comparte estos videos con tus amigos y familiares. Y por si acaso no estás familiarizado con el término turismo sustentable o sostenible, este persigue desarrollar su actividad generando un impacto cuidadoso con la madre tierra. La clave principal es que la explotación de este recurso sea por debajo del límite de la renovación del mismo. O sea, se trata de fomentar un turismo respetuoso con el ecosistema, con un mínimo impacto sobre el medio ambiente y la cultura local, por supuesto. Además, el aspecto económico busca generar empleos e ingresos a la población autóctona, que eso es muy importante. Y bueno, ya hemos llegado hasta la casa del señor Pedro y su señora esposa, la señora Violeta, que además nos ofrecieron llevarnos un cachorrito de estos ya que nacieron varios, y todavía su mamá está dándole leche materna. Pero por supuesto, en nuestro estilo de vida viajero sería muy difícil adoptar un perrito de estos. Sin embargo, agradecemos de antemano al señor Pedro o a la señora Violeta por su hospitalidad. Le dejaremos su número telefónico para que los contacten. Incluso pueden hacer camping ya que su finca es bastante amplia. También, si le llaman con anticipación, pueden tenerles un rico almuerzo después de visitar las cascadas. Y como siempre a ustedes, gracias por acompañarnos, suscríbanse, apóyanos para que más gente vea estos videos de alto valor educativo. Hasta una próxima aventura.